China es el país más poblado del mundo y posiblemente sea superado, pero en el 2050, por la India. En segundo lugar, China es un país que ha crecido sostenidamente, como ya se sabe también, a una tasa promedio de entre 9 a 10%. Es un país que ha logrado reducir la pobreza extrema del 62% que tenía en el año 92 al año 2012, lo ha reducido en 12%. En cuarto lugar, es un país que se ha convertido, como sabemos también, en la segunda economía más importante y más grande del mundo, desplazando al tradicional Japón, que siempre estaba acostumbrado a estar en esa ubicación. Además, en quinto lugar, es el mayor exportador e importador mundial. Una sexta razón es que es el mayor poseedor de reservas de divisas del mundo. Y por si fuera poco, en séptimo lugar, es una gran potencia inversora. Cuenta con más de 18.000 empresas que están distribuidas en más de 170 países en el mundo. Además, tiene un rol protagónico en la región Asia-Pacífico, que como sabemos es la región más dinámica del mundo. Y adicionalmente juega un rol gravitante a nivel de los BRICS, donde además se ha planteado una especie de rearquitectura o nueva arquitectura internacional. Y obviamente, a nivel de nuestra región, pues es el segundo socio comercial y además es el tercero en materia de inversiones, aunque se decía que en este año iba a desplazar a la Unión Europea del segundo lugar para ubicarse también en segundo lugar en materia de inversiones. Si a eso, por supuesto, le sumamos proyectos como la construcción de un canal al sur de Nicaragua o el tren bioceánico Brasil-China-Perú, bueno, nos damos pues sobradamente cuenta que no se trata solo de un acercamiento comercial, de inversión o financiero, sino también de carácter geopolítico trascendente. Bueno, y para discutir estos y otros muchos temas tenemos a dos importantes expositores. En primer lugar, a Andrés Molano Rojas, director académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, y que además es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, en Bogotá. Y luego tenemos a Germán Ríos, que es director corporativo de Asuntos Estratégicos de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Ambos harán uso de la palabra por un tiempo de 15 minutos cada uno, luego de lo cual pasaremos a la estancia de preguntas. Por favor, Andrés. Bien, gracias Fabián y gracias a Ribey por habernos dado una vez más la excusa para encontrarnos y pasar revista a la agenda iberoamericana, a lo que nos preocupa y a lo que nos debería esperanzar también de alguna manera. De antemano los esperamos el próximo año en Bogotá y quiero empezar precisamente por ahí, por agradecer la designación de Bogotá como sede del próximo encuentro de Ribey y extenderles desde ya a nuestra invitación para ese encuentro. Yo quisiera empezar evocando algo que me resulta inevitable traer a la mente cuando uno habla de China hoy en día, y es el libro de las maravillas de Asia escrito por Marco Polo. Y la manera en la que Marco Polo imagina un mundo fantástico con el que supuestamente habría de encontrarse en Asia, un mundo poblado de seres extrañísimos como los cinocéfalos, los cabeza de perro, o como estos seres sin cabeza que tenían los ojos, la nariz y la boca en el pecho, o los que tenían un solo pie y a pesar de eso se movían a grandes velocidades. Una fauna, por decirlo de algún modo, que ha recreado muy simpáticamente Umberto Eco en Baudolino. Y quiero empezar por ahí porque de alguna manera, cada vez que planteamos el tema de China, nos estamos preguntando por las maravillas de Asia, que sigue siendo una especie de terra incógnita vista desde América Latina. Y quizás por eso, porque no tenemos un historial muy fuerte de interacción con el mundo asiático en América Latina, a pesar de algunos detalles migratorios particulares en algunos países de la región. Quiero señalar simplemente que en 1908, por ejemplo, Colombia expidió una ley
a finales del siglo XIX, Colombia expidió una ley que prohibía la inmigración china con el fin de que los chinos no fueran a perturbar nuestro carácter hispánico. Quiero decir que todo eso quizás explica esta incertidumbre, esta enorme curiosidad frente a lo que hay que encontrar en China o más ampliamente en el lejano oriente. Y eso hace que generalmente se asuma una posición que oscila entre dos extremos, la de los sinofílicos, las que tienen una devoción particular por China y lo que China promete en el escenario internacional y lo que China puede ofrecer como socio sustitutivo de partners tradicionales en el relacionamiento internacional de nuestros países, y por supuesto los sinofóbicos, es decir, todos aquellos que ven, y a propósito del tema de la controversia limítrofe entre Colombia y Nicaragua, en Colombia hemos visto voces de ese tipo, aquellos que parecen ver detrás de todo lo que pasa en el mundo una especie de gran conspiración china que está a punto de devorarnos. Así que es necesario tomar cierta distancia un poco de esa imaginación, de ciertos dilemas implícitos, por ejemplo, en el título de este panel que habla de las relaciones de América Latina y el Caribe con China y su impacto en la relación de la región con la Unión Europea y Estados Unidos, como si se tratara de alguna manera de tener que elegir o de ver dos escenarios radicalmente opuestos, y pensar quizás que América Latina, siendo como es el extremo occidente, como dijo alguna vez Alain Roquier, pues está entre el extremo oriente y occidente, y quizás podría ser más bien un punto de encuentro, un puente, antes que un campo de batalla o verse forzada a elegir por uno de los dos. No voy a hacer un recuento de lo que ha pasado en las relaciones entre China y América Latina durante los últimos años. El expresidente Fernández hizo una descripción muy rápida, pero muy bien hecha, de lo que ha pasado en materia comercial, en materia política. Se han intensificado, entre otras cosas, las visitas de alto nivel de funcionarios políticos chinos a América Latina. Otro tanto hemos hecho de este lado del mundo a través del Pacífico. Pero me parece que para pensar estas relaciones entre China y América Latina y su impacto más general en la manera en la que América Latina se relaciona con el resto del mundo, habría que describir de alguna manera el contexto. ¿Cuál es el telón de fondo en el que podemos empezar a preguntarnos por este relacionamiento? Déjenme caracterizarlo rápidamente con 5 notas, ese contexto. La primera es, por supuesto, la de la enorme y creciente difusión y fragmentación del poder entre distintos actores. Una creciente difusión y fragmentación del poder entre varios actores, que viene acompañado, y esta sería la segunda nota, por una enorme y creciente diversificación de fuentes y medios de poder. Lo primero, esa difusión y fragmentación del poder entre diversos actores, lo estamos viendo justo ahora, por ejemplo, en la COP21, donde las corporaciones juegan un papel importante y donde las ciudades además se han convertido también en actores necesarios de la discusión de la gobernanza climática mundial. Ahora bien, esa enorme y creciente diversificación de fuentes y medios de poder pues tiene que ver con que para interpretar el poder no podemos utilizar una noción o un lente unívoco, sino que tenemos que admitir que son múltiples las fuentes y las manifestaciones de poder. En tercer lugar, yo creo, y todos lo hemos visto, que se ha producido una expansión sin precedentes de la agenda internacional. Es decir, todo lo que cabe hoy en día en la agenda internacional es mucho, casi a riesgo de convertirla en una especie de colcha de retazos en la que ya cabe todo, casi a riesgo de que todo esté indiscriminadamente internacionalizado. Y por supuesto, esa expansión de la agenda internacional viene acompañada de la intensificación de lo que yo llamaría la conexión interméstica,
la relación entre las dinámicas, los problemas internos y las dinámicas y los problemas inter o transnacionales o globales, que obliga, por supuesto, a redefinir, a pensar nuevamente los términos de inserción internacional de cada país y la forma en la que cada país define su política exterior. Y ya en el primer panel creo que algunos de estos temas han quedado sobre la mesa. En cuarto lugar, creo que podríamos caracterizar la época presente como una época de ausencia de grandes proyectos universalistas. Quiero decir que, por supuesto, aunque uno reconozca que existen aspiraciones cosmopolitas, no, lo que sí no hay es un proyecto de ambición universal, ¿no?, como sí lo hubo durante la Guerra Fría. Y por último, para cerrar este telón de fondo, me parece importante insistir en el cambio de estatus de América Latina en el sistema internacional operado durante los últimos 20 años. Que por un lado, dirán algunos, nos ha conducido a cierta irrelevancia, pero por otro lado ha abierto importantes oportunidades. Contra ese telón de fondo, creo yo que podría uno plantearse la pregunta de cómo analizar entonces la relación entre América Latina y China y la relación, por otro lado, entre la región y Estados Unidos y la Unión Europea. Y creo que para hacer ese ejercicio, que no espero agotar, por supuesto, en esta presentación, uno tendría que tener en cuenta los siguientes aspectos. La primera, la obvia y siempre resaltada, pero nunca suficientemente a mi modo de ver, diversidad y heterogeneidad de América Latina. Lo que quiero decir es que en ese relacionamiento priman todavía las lógicas bilaterales, que son además tremendamente fluidas y variables. Si uno agrega los datos macroeconómicos, puede llegar a concluir que China es, como lo presentaba Fabián, el segundo socio comercial de la región. Pero el panorama cambia de país a país, incluso dentro de la misma subregión en el contexto latinoamericano. La verdad es que ocurre algo muy similar en la construcción de las relaciones con Estados Unidos y, por supuesto, con la Unión Europea. Luego, habría que cuestionar un poco la pregunta sobre la relación de América Latina in toto con China y poner más atención en las dinámicas propiamente bilaterales. En segundo lugar, durante mucho tiempo América Latina, o la reflexión sobre la inserción internacional de América Latina se ha dado en términos también dicotómicos de autonomía y aquiescencia. Creo que he oído a Roberto Russell 3 veces en 3 distintos congresos presentar la misma ponencia sobre el asunto. Y la verdad es que esa dicotomía es tremendamente simplificadora. Y lo digo sobre todo por Colombia, que tiene fama de haber sido históricamente aquiescente con Estados Unidos, pero cuando uno detalla ciertos aspectos muy puntuales de su política exterior, pues descubre que la tal aquiescencia es bastante relativa. Y creo que parte de la clave de entender o pensar la relación de China y América Latina pasaría por superar esa dicotomía entre aquiescencia y autonomía y más bien privilegiar lo que yo llamaría polivalencia. Es decir, la capacidad que tienen los actores en el sistema internacional de nuestro tiempo de tener distintos modos y canales de relacionamiento con otros actores que no se excluyen unos de otros. Sin esa apuesta por la polivalencia va a ser muy difícil, creo yo, para retomar las palabras que evocaba tal vez Ana hace un rato, superar la Guerra Fría en América Latina. Así que creo que la clave, por ejemplo, no está en la autonomía cubana, sino en la polivalencia de todos los demás. En tercer lugar, apostar por esa polivalencia implica identificar y aceptar la existencia de áreas de divergencia y de convergencia sin la pretensión de que apostar por las unas supone negar las otras, ¿no? Es decir, se puede coincidir en ciertos temas de la agenda, se puede no coincidir en otros, pero eso no necesariamente
tienen por qué afectar los términos del relacionamiento. Por último, yo diría que hay que tener en cuenta, y esta es quizás la reflexión más central de esta rápida presentación, que en un mundo que podríamos decir está en estado de rápida fusión y de transformación, hay enormes oportunidades para participar en el sentido de informar, darle forma a esa transformación. Y creo que eso es lo que ocurre si uno piensa en el escenario más amplio y ubica ahí a China, a América Latina y a otros actores emergentes o reemergentes, como quiera uno decirles, en la escena internacional. Pero estas oportunidades que genera este proceso de transformación requieren esfuerzos, especialmente en el terreno del diálogo, la concertación y la coordinación. Descarto la aspiración de la integración, porque me parece que hemos perdido mucho tiempo en América Latina apostando por eso, en claro defecto de lo que sí podríamos haber avanzado. Y eso es especialmente cierto en materia de gobernanza global. Hoy en día, deconstruida y reconstruida en diversas formas de gobernanza regional. Es decir, ahí hay una oportunidad. Hay actores que quieren reclamar su habitación propia y además una habitación con vista en la construcción de la gobernanza internacional, gobernanza global más bien. Aparecen nuevas arquitecturas regionales, lo hemos visto en América Latina. Y en ese sentido, yo terminaría señalando cuatro cosas. ¿Por qué habría ahí una oportunidad en términos de esa relación América Latina con China? Primero, por la pretensión de China y de otros actores de combinar la inserción consensuada con la revisión de las arquitecturas de la gobernanza global. Es decir, hay un proceso de ajuste, lo acabamos de ver con la decisión del Fondo Monetario Internacional en relación con el renminbi, a pesar de la lentitud con la que se tramita la reforma del fondo en el Congreso de los Estados Unidos, por no decir que la ausencia de tramitación de la misma. Pero algo interesante es que estas potencias o estos nuevos actores que uno podría creer que son revisionistas, combinan en realidad estrategias de revisionismo y también de inserción consensual. Y ahí América Latina tiene zonas de encuentro con otros actores, con China, por ejemplo. En segundo lugar, todo este proceso ofrece la posibilidad de modular regímenes internacionales en distintas materias, impuestos o espontáneos en los que la región América Latina no tuvo la posibilidad de participar dinámica y positivamente. Es decir, regímenes que aparecieron, que se formaron, se consolidaron en momentos en los que América Latina carecía de los recursos y de las condiciones propicias para tener una voz resonante en ese proceso de formación. Y hay una cantidad de ejemplos en los que podríamos pensar. Pero además, y en tercer lugar, y aquí quisiera hacer la bisagra para ir concluyendo, porque la comunidad de valores a la que pertenece América Latina puede encontrar en la región un socio relevante para balancear el proceso de reorganización de la gobernanza global. Y es ahí donde veo yo que América Latina puede enlazar, por ejemplo, con la tradición liberal y democrática europea y estadounidense. Pero para ello se requeriría evidentemente que América Latina, no necesariamente como conjunto, racionalice los cambios y los incorpore a su lógica de inserción internacional. Y lo que uno encuentra es que a veces nuestros países no se han dado cuenta de cuánto ha cambiado el mundo y son tardíos a la hora de reaccionar. Y que además de racionalizar esos cambios, defina el papel que quiere jugar en el orden internacional y reafirme, sin caer en experimentos que acaso no son ni han sido más que una débil distracción en lo profundo, su apuesta por ciertas cosas que siempre ha querido, es decir, la democracia, la responsabilidad y el respeto por el derecho internacional. Muchas gracias.
Ahora pasamos a escuchar a Germán Ríos. Que buenos días. Un placer para mí y en particular para la CAF de estar presente en Ribey. Estamos muy complacidos de ser patrocinantes recurrentes de esta iniciativa y pensamos que esta colaboración debe continuar. Agradezco también a Funglobe por darnos la posibilidad de hacer esto acá. Uno se siente aquí como en casa. Y por último a Carlos Marlamú, que es el que siempre me enreda a mí en este tipo de cosas. Yo quisiera hacer tal vez una descripción o caracterización de la relación económica que tiene China con América Latina y especular un poco hacia dónde podría ir esa relación y adicionalmente ver qué impacto posible, y aquí voy a entrar en la bola de cristal, podría esto tener sobre América Latina sobre Estados Unidos y Europa y la relación con América Latina. Lo primero que yo quiero decir es que yo estoy muy de acuerdo con Andrés en el sentido de que es muy difícil de hablar de una América Latina homogénea porque eso en realidad no existe. Pero en el caso particular de China, China ha tenido un impacto tan fuerte en la región que yo diría que tal vez con la excepción de México, ese impacto ha afectado a la mayoría de las naciones, especialmente a las de América del Sur. Y para caracterizar este cambio yo quisiera referirme, además del punto que Andrés se refirió del aumento de las relaciones diplomáticas con América Latina desde China y viceversa, a las relaciones en tres ámbitos económicos que me parecen fundamentales. Uno es el comercial, otro es el de inversiones y el tercero sería el del financiamiento. Y voy a pasar muy rápidamente por esto porque estoy seguro que ustedes están muy familiarizados, pero a mí me gustaría destacar que en apenas un periodo de 10 años, la región multiplicó el comercio con China por 5. Pasamos de comerciar totalmente 50.000 millones de dólares a comerciar 250.000 millones de dólares. Eso es increíble. Hace 10 años nadie tenía foro sobre China y América Latina. A raíz de este impacto tan enorme, lo tenemos. Es un comercio bastante desequilibrado porque básicamente le vendemos materias primas a China y le compramos toda su manufactura. Adicionalmente, también Andrés lo mencionó, se ha convertido en el socio comercial de una gran cantidad de países. Hoy en día es el primer socio comercial de Chile, de Perú, el segundo de Brasil, de Venezuela y de Colombia, pero vuelvo a decir, tal vez con la salvedad de México, en el resto de Centroamérica y el Caribe también la participación de China comercialmente ha tenido un impacto. La razón, no vamos a entrar en detalles, pero es evidente de que a tasas de crecimiento de China del 10% durante muchos años, una clase media china creciendo, una manufactura expandiéndose, tenía que demandar y sobre todo asegurar estratégicamente materias primas para poder apoyar ese proceso de producción. No voy a entrar en los detalles, pero un tema que va a ser fundamental para América Latina es cuál va a ser la implicación del cambio de modelo de desarrollo chino que se viene ahora. Si uno piensa que la mayor parte del boom, la reducción de la pobreza en América Latina y todas las cosas buenas que nos gusta hablar de lo que pasó en los últimos 10 años, la famosa década dorada, que en realidad si uno saca bien la cuenta no fue una década sino un quinquenio, tuvo que ver con el impacto que China ha tenido en América Latina. Eso, digamos, no es casual que la primera década de los 2000, donde uno caracteriza este comercio enorme con China, haya sido también la primera década de América Latina donde pensamos que íbamos a empezar a crecer a tasas del 4, 5, 6%, como muchos de los países lo hicieron. Ahora bien, como no voy a tener tiempo de hacerlo, solo quiero una reflexión sobre este cambio de modelo chino. China invierte 50% del Producto Interno Bruto, lo que es un récord mundial. Ni siquiera Japón, en su época más floreciente, invertía esa cantidad de dinero acá. Hay un tema de sobrecapacidad enorme en China y China va a tener que mover su modelo de un modelo de inversión en infraestructura con un alto endeudamiento a un modelo de consumo y sobre todo basado en desarrollo tecnológico. ¿Qué estamos empezando a ver nosotros ya de esto? Ya estamos empezando a ver que el crecimiento pasó de 10, 12% al 7, 6% que tenemos ahora, y que eso obviamente ya tuvo un impacto fenomenal sobre América Latina, y la gran pregunta es ¿qué va a pasar con este modelo hacia adelante? Yo no quiero especular sobre eso, solo voy a recordar que los chinos son muy pragmáticos, lo demostraron durante la crisis del 2008 y 2009, cuando lograron sacar a su país de una crisis enorme que no fue culpa de ellos, sino de Lehman y otros, ese pragmatismo podría llevar a que en este caso
la transformación de ese modelo sea menos traumática de lo que a los latinoamericanos nos gustaría que fuera, porque si es muy traumática vamos a estar en serias dificultades que ya las estamos teniendo. Ese era el primer punto que quería hacer. El segundo punto que quería hacer tiene que ver con la inversión extranjera China en América Latina y su comparación, por ejemplo, con Estados Unidos y Europa. Actualmente China no invierte en América Latina, o invierte una cantidad relativamente marginal comparado con su tremenda expansión comercial. China más o menos invierte unos 11.000 millones de dólares al año en la región, lo cual es irrisorio si se compara con lo que invierte Estados Unidos y lo que invierte Europa. Esto es interesante y la gran pregunta es ¿por qué pasa esto? Pero antes de tratar de especular por qué pasa esto, una cosa es lo que China invierte en América Latina y otra cosa es la carta del Niño Jesús que escribió China diciendo lo que va a invertir en América Latina, ¿no? Si uno, y yo hice este ejercicio, hace una lista de todas las promesas en todas las cumbres, en las 31 visitas que hizo el presidente o el premier chino a América Latina, uno llega a la astronómica cifra de 75.000 billones de dólares. Eso es lo que China dice que va a invertir en América Latina en los próximos años. ¿En qué dice China que va a invertir este dinero? Bueno, hay todo tipo de fondos que ha creado. El Fondo de Infraestructura para América Latina de unos 20.000 millones de dólares, hay otro fondo de transformación industrial de 30.000 millones de dólares, hay líneas de crédito preferenciales. Yo tuve la suerte de ir a la cumbre de ministros de Agricultura en Beijing, donde también nos prometieron una gran cantidad de dinero y asistencia técnica para hacer esto, pero la realidad es que estas promesas llevan ya varios años planteándose, pero hemos visto muy poco que ha sido ejecutado. Y la gran pregunta es por qué, a pesar de esto, esta promesa o esta carta del Niño Jesús no se ha materializado. Y déjenme contarles un poco por la experiencia nuestra de CAF, de trabajar con China. O sea, nosotros somos obviamente un interlocutor válido en la región, igual que es el Banco Interamericano de Desarrollo, para interactuar con ellos, y la verdad que ha sido muy complicado trabajar. Una de las primeras cosas que pasa es que somos como una relación sentimental en donde necesitamos conocernos más, y nos conocemos muy poco, y esto ha sido un tema muy importante para poder desarrollar las iniciativas. En muchas ocasiones China desarrolla el megaproyecto para invertir en América Latina y lo hace sin tener por lo menos la conversación previa con América Latina, y a la hora de implementarlo no consigue la herramienta adecuada para hacerlo y se produce una gran frustración. Eso ha sido una de las experiencias que hemos tenido nosotros en este caso. Por ejemplo, en el trabajo de China también con la CELAC ha pasado esto, y ustedes saben muy bien la dinámica interna de la CELAC y lo complicado que es hacer una iniciativa regional dentro de ese foro con China. Otro de los temas que hemos visto en la relación es que China también ha venido, a pesar de que se llama una potencia soft, ¿no? Un soft power, en muchas ocasiones varios de estas promesas e instrumentos no son tan regalos o tan concesionales como uno se lo cree, y en la realidad están demasiado amarrados a una serie de condicionalidades, por ejemplo, de que tienen que ser empresas chinas las que ejecute, de que los chinos trabajadores tienen que venir al país a ejecutar el proyecto, etcétera, y son ciertas cosas que desconocen el desarrollo institucional de América Latina en los últimos años, donde en algunos países, no voy a decir que en todos, no estamos dispuestos a aceptar ese tipo de condicionalidad en este mundo moderno. Por estas razones, básicamente hemos tenido ciertos problemas para poder ejecutar estos proyectos. Y yo creo que un tema donde se demuestra claramente la diferencia de enfoque desde América Latina hacia China ha sido en el tema del financiamiento. Si ustedes sacan la cifra de cuánto dinero le ha prestado China a América Latina, es 118.000 millones de dólares. 118.000 millones de dólares es el monto tomado individualmente más que el Banco Mundial, que el BID o que la CAF, si uno los toma individualmente, no sumados. Pero es decir, que si China fuera un organismo multilateral, sería el mayor prestamista en este momento en América Latina. Y aquí viene la gran diferencia. Solamente 4 países de la región tienen el 75% de los recursos de estos préstamos. Y esos países son Venezuela con el 47%, Brasil, que tiene una parte importante que creo que llega al
no recuerdo, pero entre Venezuela, Ecuador, Argentina y Venezuela son los que se llevan el 75% de este financiamiento chino, que en muchos casos además está condicionado al repago a través de exportaciones de recursos naturales, cosa que yo pienso que en otros países no están tan dispuestos a aceptar, como en el caso de estos países, que no, casualmente, tal vez con la excepción de Brasil, son países que en este momento tienen dificultades para acceder a crédito internacional, ¿no? Entonces, ahí yo creo que podemos constatar claramente la diferencia de enfoque que hay cuando China se aproxima a América Latina. Ahora bien, déjenme ir concluyendo pensando un poco sobre el futuro de esta relación y cuál podría ser el impacto sobre las relaciones con Estados Unidos y con Europa. Bueno, hay una cosa que creo que se lo he escuchado a Carlos Malamud, o no, se lo escuché a José Antonio Campos, que dice que la gran diferencia entre la relación entre China y América Latina es que China claramente tiene una estrategia hacia América Latina, pero América Latina no tiene una estrategia hacia China, ¿no? Y obviamente no la puede tener porque ya sabemos todas las diferencias que existen. ¿Ese eres tú? Ok, Carlos Malamud. El crédito aquí se lo merece. Ese es un punto muy importante. ¿Qué podría pasar hacia adelante en esta relación? Bueno, una cosa que podría pasar es que, digamos, a lo mejor la Carta del Niño Jesús se hace realidad, ¿no? Y si la Carta del Niño Jesús se hace realidad, el dinamismo de la inversión china en América Latina sería muy importante. Pero para que esto pase, tendríamos que tratar de resolver estos cuellos de botella que están afectando en este momento el flujo de estos recursos que tienen que ver con información, con desconocimiento, que tienen que ver con la serie de trabas. Digamos, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, en CAF, que vamos a ejecutar una línea de crédito o vamos a hacer un cofinanciamiento con China, y luego que tenemos todo más o menos negociado con el China Development Bank, con el Banco de Desarrollo Chino, con el Exim Bank de China, resulta que había que ir a preguntar a la comisión del partido de control, que es la que aprueba todas las decisiones que se hacen ahí, y resulta que nunca dimos con la persona adecuada para poder, digamos, desenredar la operación que teníamos que hacer. Entonces, yo creo que este tipo de problemas van a tener que resolverse si nosotros esperamos que esta relación cambie y para bien. ¿Puede ser esta relación positiva para América Latina? Yo creo que sí. En las actuales circunstancias no lo es, porque obviamente lo que ha producido es una reprimarización de la región, sobre todo en América del Sur, y yo pienso que donde debemos nosotros explotar más la relación con China es en la posibilidad de tener a un inversionista extranjero diferente que pueda proporcionar capital humano y que pueda proporcionar tecnología. En las actuales circunstancias de la estrategia de las empresas chinas, que la mayoría son públicas y vienen a la región, esto no se está dando porque son empresas que básicamente están comprando empresas productoras de recursos naturales en América Latina, y este tipo de transformación no se da. Sin embargo, empiezan a haber ciertos tímidos esfuerzos de tener más inversión en las áreas de tecnología, por ejemplo, empresas como Huawei o empresas de producción como Haier están empezando a buscar producir esto. Eso no es tampoco que los chinos están muy interesados en el desarrollo manufacturero de América Latina, sino que las condiciones actuales de varios países en la región permitirían acceso a otros mercados interesantes, por ejemplo, por acuerdos comerciales con Europa o con Estados Unidos, que permitirían a estas empresas, a través de estas inversiones, tener un acceso más allá. ¿Cuál es el posible impacto sobre Estados Unidos y Europa? Voy a hablar un poco más sobre Europa porque es la visión que hemos tenido adicionalmente, y porque Europa era un inversionista muy importante en América Latina que apostó por la región en los 90 en varios sectores. Obviamente hay más competencia, obviamente estas empresas están un poco más temerosas de lo que estas chinas van a hacer, sobre todo en el escenario hacia futuro, no en el escenario actual donde está más focalizado en recursos naturales, sino en el escenario donde estas empresas podrían entrar, por ejemplo, en telecomunicaciones, ¿no? Donde habría fuerte competencia contra Telefónica y probablemente contra AT&T y otras empresas americanas, y también me parece a mí que podríamos tener la posibilidad de que si se aprovechara de manera adecuada
y esto lo estuvimos discutiendo en un seminario de EULAC, de la Fundación EULAC en Hamburgo hace algunas semanas, de permitir una especie de triangulación que podría ser Europa, China, América Latina, pero digamos, en el caso de Estados Unidos es más complicado por el tema más geopolítico, pero en el caso europeo podría ser, y ha empezado también a suceder en ciertas inversiones y en ciertas empresas, como por ejemplo Telefónica trabajando con Huawei, o algunas otras iniciativas puntuales, Rexol trabajando con Sinopec en Brasil, y ese es el tipo de cosas que podríamos hacer, de trabajar de manera conjunta y de aprovechar oportunidades que podría traer esta nueva posibilidad. Yo simplemente quiero terminar diciendo que yo creo que hay una gran oportunidad en esta relación y creo que hay una gran tarea por parte de América Latina para tratar de hacer esta una relación más ganar-ganar y no una relación de tanta dependencia cíclica como es que la que tenemos en este momento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Germán y vamos ahora a pasar a la instancia de comentarios y vamos a contar aquí con la participación de Hugo Palma, embajador del Servicio Diplomático del Perú y presidente del Consejo Peruano de Relaciones Internacionales, y luego con Rosa NG o NG, como dice ella que podemos decirle, encargada de la relación comercial entre República Dominicana y China. Ambos intervendrán por un espacio máximo de 10 minutos cada uno. Empezamos con el embajador Palma. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes, aprecio la invitación. Y yo creo que no es posible enfatizar lo suficiente la cuestión de la diversidad de América Latina. Hace ya más de 50 años que Niedergang escribió las 20 Américas Latinas. Yo creo que si viviera ahora me pregunto si escribiría las 36 Américas Latinas y Caribe o de repente escribe un libro que se llama América Latina. La verdad que no lo sé. Yo creo que somos diferentes, creo que seguimos siendo diferentes y las reacciones frente a los fenómenos internacionales también serán diferentes. Y ya se ha hablado aquí muy bien de que esta relación de China con América Latina es diferente cuando se habla de las relaciones con Chile, de China con los países, pero inclusive en América del Sur. Yo creo que no es lo mismo la relación de China con Venezuela que la de China con Colombia, o la que mantiene con Nicaragua o que la que tiene con Chile. Es decir, estamos hablando de cosas sumamente diferentes. Y eso, pues, creo que si no lo tenemos como un telón de fondo ineludible, pues vamos a seguir confundidos, ¿no? La presencia comercial, inversionista y financiera de China es un dato de la realidad, pero probablemente aprendiendo un poco de las experiencias ya más recorridas que ha tenido en África, podría ser que China también entienda de que tiene que ser muchísimo más selectivo en cierta forma en la relación con los países individuales. Es un hecho y parece elemental, pero conviene tenerlo presente. China no está acá, digamos, para fastidiarle la vida a Estados Unidos, ni nos compra cobre por nuestra linda cara, sino porque le interesa y lo necesita. Y mientras le interesa y lo necesita, lo seguirá haciendo. Y es magnífico para el Perú y para Chile y otros países que tengamos algo y que se lo podamos vender, porque necesitamos dinero y tenemos que vender aquello que tengamos a mano. No estoy seguro si eso ha contribuido a esto de la reprimarización en América del Sur, porque yo tengo la impresión, y no quisiera entrar en cifras porque nunca entendí los números, pero es parte de la exportación de varios países de América Latina, inclusive Chile y Perú, hacia China, no solamente cobre, sino también alimentos, uvas y una serie de cosas de las cuales hace 10 años no se vendía un kilo. Consecuentemente, no es que vamos a compensar una cosa con otra, no tenemos esas condiciones, pero es que tampoco estamos hablando pues de un monoproducto, ¿no? También en algunos textos que he leído me ha impactado el que se habla de que la presencia china en América Latina ya es un desafío directo a los Estados Unidos y a la Unión Europea y consecuentemente
va a haber una mudanza de hegemonías. Me parece que hay un poco de automatismo en esto, porque decir, yo invierto más y consecuentemente ya tengo un derecho a una porción de hegemonía. En el caso de que son muchos, pues la división va a ser un poco compleja, porque los porcentajes, es decir, cuán dependientes vamos a ser no solo de China, de Estados Unidos, de la Unión Europea, en el caso del Perú, de Chile, de Brasil y de Panamá. Entonces, yo creo que la cosa no es así, pudo haber sido así, obviamente cuando el virreinato del Perú quería también pelear con España porque le imponía un monopolio o porque la presencia americana fue pues sumamente, digamos, hegemónica también en ese sentido durante muchos años, pero ya no es el caso, ¿no? Entonces, el hecho de que los países de América Latina estamos ahí pues sentados a ver cómo dividimos nuestra sumisión a los hegemonismos fluctuantes y tal, no creo que sea efectivamente el caso. Creo que América Latina pues ya, o a los países tendrían algo que decir al respecto y saben cómo, más o menos cómo manejarse, ¿no? En el caso además de hecho, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni los otros van a desaparecer, o sea que creo que si le quitamos un poco del pánico al tratamiento del asunto nos hará bien a todos. En el caso más específico del Perú, yo tendría que mencionar que aquí no hay pues tampoco así con novedades. Perdón. Perú y Chile tienen, Perú y China, disculpen, y Japón tienen relaciones económicas y diplomáticas desde el siglo XIX. Probablemente 1,5 millones, hacia 2 millones de peruanos tienen origen chino, 100.000 japoneses, en fin. O sea que no es que estén llegando pues así a tierra incógnita, porque se trata de una relación no solamente económica, comercial, sino también social y cultural. Entonces, otros temas de la actualidad, como es que si compran tierras, bueno, pues también hay otros países que están comprando tierras en el Perú y en Chile y en Argentina y en donde las consigan comprarlas, y no creo que esté pasando nada absolutamente excepcional. El otro tema es que así como Perú tiene esta importante relación con China, pues también ha desarrollado, al igual que otros países latinoamericanos y especialmente los de la Alianza del Pacífico, relaciones sumamente importantes con prácticamente todas las regiones del mundo. Es decir, tenemos tratados con América del Norte, con el Asia, con la Unión Europea y obviamente también con la región, ¿no? O sea que esa diversidad yo creo que importa y importa muchísimo. Concluyendo con este tema, obviamente que las presentaciones de Germán y de Andrés aportan una serie de elementos que deberían llevarnos a la reflexión. Pero, si me preguntaran no por América Latina, sino por el Perú, yo diría, primero, que nadie se ha muerto con esta relación; segundo, que nadie está en pánico; tercero, que entendemos que no es el único, que no va a ser que... Es decir, el Perú come comida de origen chino desde hace más de 150 años y eso no nos ha convertido en chinos, sino va a ser un socio más dentro de un país que cree que su escenario pues no es el andino ni el sudamericano solamente, sino que es todo el mundo. Así que ahí cada país latinoamericano pues tendrá que ver un poco cómo se las arregla. Si eventualmente encontráramos una voz común, obviamente seré el primero en felicitarme y espero a Dios que me dé el tiempo necesario para llegar a verlo. Gracias. Rosa, por favor. Bueno, yo quiero agradecer a Ribey, obviamente, por permitirme, igual que a Funglode, estar aquí presente con un
conjunto de personalidades como ustedes, todos expertos, eruditos, conocedores de los temas internacionales, algunos de los cuales con los que he podido compartir, como es el caso aquí de Germán y el mismo Carlos, en Beijing, en China, donde yo me encuentro desde hace unos 4 años y medio, justamente representando la República Dominicana, un país que no tiene relaciones diplomáticas con China y que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Ya se pueden ustedes imaginar. Quiero aclarar que los criterios que aquí voy a verter son estrictamente personales dentro de lo que se considera el ámbito académico, que no es una posición de la Cancillería Dominicana, aunque doña Alejandra ha sido la que me ha invitado muy cortésmente y a quien debo agradecer también estar aquí. Veamos que yo pienso un poco de manera, bueno, yo soy la mitad asiática, si ustedes me ven me pueden dividir en dos, porque soy china de un lado y soy dominicana del otro. Y muchas veces me siento sobre todas las cosas debo mantener un equilibrio, y más porque soy la representante de mi país. El futuro prometedor del mundo creo que está en América Latina y China. Soy optimista. Lo ven así, creo, los Estados Unidos y también la Unión Europea, aunque quizás no muy claramente lo vean algunos gobernantes en la región. Las claves articulantes para, digamos, asimilar, entender y actuar en la nueva realidad global son, a mi manera de ver, reajuste, pragmatismo e integración en un mundo donde el poder le ha cedido el protagonismo a la influencia. 2 paradigmas. 1, hay una recomposición de fuerzas en el mundo que repercute en la región latinoamericana. Desde esa perspectiva, no se puede hablar de que China ha perdido espacio y Estados Unidos lo ha ganado. Simplemente para mí hay una reorganización en pleno desarrollo, donde no se puede dejar de lado a la Unión Europea y a otros países asiáticos, como el caso de Japón, aunque haya estado sometido a la recesión económica, y de Corea del Sur también, que es un gran activo en la región. En segundo paradigma, a mi manera de ver, muchos observadores que pronosticaron el fin de Estados Unidos con la crisis de Wall Street en 2008, se inclinan hoy por la idea de que la República Popular China llegó a su cima de crecimiento, al límite, al pico alto, y que sería inminente el descenso, lo que implica la reducción en la demanda mundial de los commodities y seguramente un enorme impacto negativo en el mundo particular en América Latina, que yo diría no logró diversificarse. Todo indica que en esta oportunidad también los observadores se apresuraron a afirmar que China llegó a su cúspide, porque suena contraproducente hablar de decadencia con una población de casi 1.400 millones de habitantes, con crecientes hábitos de consumo, que es además la segunda y en varios rubros, como acaba de decir también Germán, es la primera economía global con un envidiable crecimiento, bueno, ahora de un 7%, pero que durante muchos años ha estado del orden del 10%. Aquí le voy a hacer un paréntesis, solamente para traer una anécdota. Cuando yo llegué a Beijing, que fui nombrada por el presidente Fernández en el 2011, en su último año de gobierno, lo primero que hice, yo tenía una misión clara, que lo discutí con él y acepté el cargo porque para mí
era un desafío, un reto, y era también una gran oportunidad de conocer un poco mis raíces, de dónde yo venía, porque siempre tenía en mi cerebro un lado oscuro. No sabía de dónde era realmente mi padre. Me enteré que mi abuelo fue el primero en llegar a este país en el año del 1923, y todo aquello para mí era un mundo desconocido, y yo había tenido la idea de hacer un barrio chino y construir un barrio chino aquí en la ciudad, que me había catapultado como una chinita, lideresa de la comunidad china, con muchísimos inconvenientes para poder construir ese proyecto. Yo fui al Partido Comunista a tocar las puertas a algunos amigos, y tuve la oportunidad en ese momento, en el 2011, estoy hablando de mayo del 2011, de conversar con una persona, un dirigente, un alto dirigente, que había sido el jefe de América Latina y el Caribe del Partido Comunista muchos años. Y conversando con él, después de entrar en todas esas cosas, de que me leyó la carta en el sentido de que yo había llegado en tal año, había hecho tal cosa, yo me quedé sorprendida, pero ¿cómo llevan la vida de uno? ¿Cómo llevan las acciones de uno? ¿En qué forma estaba yo ahí retratada de momentos que había pasado en China que yo no me recordaba? Mire usted. Y al final me dice, usted es una amiga del gobierno y del Partido Comunista. Digo yo, estoy bien, voy caminando. Me dice, y la mejor decisión del presidente Fernández ha sido mandarla a usted a Beijing. Digo yo, estoy, bueno. Y digo yo, ¿cuándo empezamos el asunto? Bueno, estamos del mismo lado de la trinchera, me dijo. Pero mire, Rosita, China tiene 3 grandes desafíos por delante. El primero es que no podemos seguir creciendo al 10% como que hemos crecido, porque no podemos continuar siendo la fábrica del mundo. En el 2011, China necesita equilibrar la riqueza que tiene, y yo le aconsejo que usted vaya a la región del oeste, donde están las áreas más pobres de este país. Oh, ya me voy. Y entonces me decía, primer desafío es el tema del crecimiento. Debemos bajar a un 7. Segundo desafío, el tema del medio ambiente. No podemos seguir respirando la contaminación que tenemos. Y tercer desafío, la corrupción dentro del Partido Comunista Chino. Ahí lo dejo. Voy a continuar porque me quedan 2 minutos nada más. Pero a otros le dieron muchos más, no en este panel, en otro. Todo indica entonces que en esta oportunidad también los observadores se apresuran, ¿verdad? Tenemos una población de 1.500 millones de habitantes con creciente hábito de consumo, eso es. Lo cierto es que la economía de China no ha llegado a su límite de crecimiento, sino que ha pasado a una segunda etapa en la búsqueda de consolidar y de adaptarse a la estructura financiera global. El resultado de la reciente aprobación, en el día de ayer ya lo dijeron, del yuan o renminbi como parte de la cesta de monedas del FMI. Es evidente que se está viviendo un fuerte impacto negativo, sobre todo en economías latinoamericanas, cuyos gobiernos descuidaron la importancia del valor agregado en sus exportaciones. Y yo diría, se puede deducir responsabilidad de lo que se avecina para América Latina, ya que da la impresión de que no estamos preparados para adoptar medidas anticíclicas. Una lección muy importante para América Latina es que la mirada única hacia Estados Unidos o a la República Popular China no se compagina con el mundo global de hoy. El pragmatismo obliga a mirar el mundo en su conjunto, donde América Latina tiene enormes oportunidades, como lo tiene Europa, pero también como lo tienen otros países en Asia, en general del Pacífico. No se puede tampoco olvidar a África y las relaciones y la incidencia que ha tenido China en ese continente. Los ganadores serán los que piensen en términos globales basados en la integración regional. A China la identificamos con el color rojo que simboliza para los chinos fuerza, vida, fortuna y felicidad.
Pero internamente y sobre todo mentalmente, este color se va degradando en matices que devienen de la concepción confuciana. No hay blanco y negro, salvo cuando de jerarquía se trata. Lo demás es puro pragmatismo decantado. A mi manera de ver, ese espíritu pragmático define con claridad meridiana el espíritu chino. No en vano, Deng Xiaoping dijo, no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que case ratones. Y por esa vía llevó a China de la extrema pobreza al milagro económico que todos hoy conocemos. ¿Qué mayor expresión de pragmatismo, realismo y eficacia, donde los matices son el fundamento? Me pregunto yo. Diríamos que estos matices se han manifestado muy especialmente en la diplomacia china a partir de la sesión del presidente Xi Jinping y su equipo luego de la 18ª Asamblea Popular y la reforma dirigida por el Partido Comunista de China. Yo puedo decir que soy la única que, sin ser diplomática, y soy diplomática, estuve en todas y cada una de las sesiones de esa asamblea, de toda esa elección que se dio, que me pareció un fenómeno muy interesante poder observar, porque muchos diplomáticos no fueron ni se tiraron las 15 reuniones que hubo. Este pragmatismo es la bandera de la nueva política internacional del presidente Xi Jinping hoy en práctica, porque no es simplemente una declaración de principios, sino, a mi manera de entenderle, una realidad tangible. La prueba más evidente, señores, la acabamos de ver en Birmania, en Myanmar, cuando el pasado mes de julio la señora Aung San Suu Kyi, que todos ustedes conocen, la premio Nobel, hoy presidenta de Myanmar, aún era líder de la oposición en julio y la recibieron, el presidente Xi Jinping la recibió como toda una jefa de Estado. América Latina está en pleno reajuste, parecería que un tsunami viene del sur y amenaza atravesar toda la región. A mi manera de ver, Argentina ahora con el nuevo presidente ya evidentemente no va a ser la misma. Lo que debemos tener bien presente es cómo se recompondrán las fuerzas en nuestro hemisferio, teniendo claro que Estados Unidos nunca dejó de ser potencia y que China es una realidad, indiscutiblemente, para nosotros en la región. En ese contexto sería muy fácil caer, obviamente, en el facilismo, apelar al maniqueísmo para visualizar el futuro. Quienes piensan que el presidente Macri cortará todos los vínculos con China, yo creo que están equivocados. Yo pienso que no será así, porque el nuevo presidente es un empresario y sabe que sin negocio no hay empleo y mucho menos hay calidad de vida. Y los chinos en eso de los negocios no se dejan llevar por las ideologías. Eso es lo que yo creo. Relaciones con China y los países de América Latina y el Caribe, bueno, hay una ventaja comparativa con otras regiones del mundo, yo pienso, pero a los chinos hay que entenderlo. Y decía Germán algo muy interesante, y es que damos vuelta y vuelta y vuelta, pero la pura realidad es que el chino hay que conocerlo. Ningún chino a usted lo va a invitar a comer en su casa, con su familia, si no lo conoce de larga data, de buen tiempo, de saber que usted es una persona confiable. Ya voy a terminar. América, en el sentido de que, bueno, le voy a decir también, la relación de América Latina y de China no es de ahora, estamos hablando de no décadas, sino siglos, porque los chinos comenzaron a llegar aquí ya cuando hablaban del galeón de Filipinas, y ya toda la ruta y el intercambio de comercio, y las diásporas pues son evidentemente en los países, por lo menos aquí en República Dominicana siempre ha dicho que la diáspora china es una diáspora laboriosa, trabajadora, dedicada, que no se mete en problemas y que tiene y ha dado sus valores culturales a la sociedad donde están. Hay una visión distorsionada en cuanto al tema de la balanza de pago, pero yo creo que Germán ya ese tema lo tocó muy bien. Lo que pasa es que también se habla mucho de la balanza y del tanto que se intercambia. Creo que hay una gran oportunidad con los intercambios que van creciendo, especialmente el tema de China es algo que a mí me preocupa muchísimo, porque se habla, como tú muy bien dices, de que hay tanto de monto, 250.000 millones, y realmente se hace difícil concretar los proyectos porque hay que meterse en China. América Latina
no tiene una estrategia para tratar el tema de manera global y creo que los países actúan de manera muy individual y cada quien quiere buscarse lo suyo, evidentemente. La gran lección que debemos aprender para terminar es que necesitaríamos mantener una visión global para la integración y el buen aprovechamiento de la cooperación con China. La República Dominicana va a ser presidencia pro tempore el año que viene de la CELAC a partir de enero del 2015. Hay un gran compromiso que jugar. Un importante error en el fortalecimiento de las relaciones de China y los diferentes países podría jugarlo la República Dominicana en ese próximo año. Mientras tanto, yo creo que hay que ir a China, hay que meterse en China, hay que conocer la mentalidad de los chinos y evidentemente que es mucho lo que podemos aprovechar y de hecho hay muchos países que ya hemos estado aprovechando. Muchas gracias y bueno. Bien, muchas gracias a nuestros dos comentaristas. Vamos a pasar ahora a una instancia de preguntas. Pues lo que vamos a hacer, tenemos 15 minutos, es acumular las preguntas que les pediría por favor que sean breves, directas, y luego nuestros expositores van a responderlas también de esa manera. ¿Okay? Por favor, hay una primera pregunta. Ahora sí. La primera pregunta está referida a el comentario que hizo Germán Ríos, evocando lo que se conversó en la reunión, muy interesante por cierto, de EULAC en Hamburgo, sobre la idea del triángulo. El triángulo China, América Latina, Europa. Y la pregunta está un poco vinculada al aporte de Andrés. ¿Hasta qué punto no es un triángulo excesivamente asimétrico? Un triángulo que más que un triángulo es un proyecto de triángulo y que uno de los problemas es la asimetría. Es un triángulo del cual uno de los protagonistas habla con una sola voz. Los otros protagonistas están más o menos juntos, a veces se pelean, pero tienen la posibilidad de tener una sola voz, particularmente en temas de comercio, como es la Unión Europea. Y luego está América Latina. Y América Latina puso de manifiesto en la reunión de Beijing de la CELAC que tiene una incapacidad genética de hablar con una sola voz. Y eso de alguna manera lleva a sugerir quizás hacer experiencias, siguiendo lo que se discutió en Hamburgo y vinculado al primer panel de hoy, que es hasta qué punto, y esa sería también un desdoblamiento de la pregunta concreta, hasta qué punto América Latina, Europa, China, no pueden de alguna manera organizar un grupo de apoyo a la inserción de de Cuba en el sistema latinoamericano como consecuencia de la maduración del proceso de relacionamiento entre Cuba y los Estados Unidos. Es decir, que tanto a Cuba como a los Estados Unidos le conviene no dejar a Cuba sola en este momento. Y eso me lleva a la pregunta a Andrés. Andrés hizo referencia a lo que podríamos llamar, no lo llamo yo, lo llama Amitav Acharya, un muy buen analista de estos temas, un mundo multiplex. Y de alguna manera hizo referencia, luego, gracias a Germán, a lo que señalaba en algún momento también Carlos Malamud y otros sobre esa diferencia entre el mundo multiplex, tienes que hablar con una sola voz, uno habla con una sola voz y los otros hablan con múltiples voces, que te lleva a un mundo que es poligámico, con una característica que lo hace más entretenido y más difícil. Es de poligamias cruzadas, todo el mundo es poligámico. Y ahí, entonces, esa es la pregunta concreta. ¿Hasta qué punto Globe no debería cumplir algún papel más activo en tratar de organizar una verdadera red de inteligencia competitiva entre los países latinoamericanos para tratar de articular mejor su relacionamiento, no solo en el marco de este triángulo, sino en el marco de las relaciones comerciales globales? ¿Hasta qué punto hoy tienes margen para seguir hablando como si no fueras parte de una región? ¿Hasta qué punto tienes margen para ignorar ese consejo, y termino, de Jan Bremer, de entrar a un mundo donde no hay espacio para solitarios?
each nation by itself, each region by itself, pero para eso tienes que hacer un esfuerzo compartido de inteligencia competitiva. Yo quisiera, más que una pregunta, quería hacer un breve comentario, sobre todo sobre la ponencia de Germán, para coincidir sobre esa reflexión a propósito de cuáles son las implicaciones del cambio del modelo económico chino para las relaciones de la región latinoamericana con China, y verlo no como se suele ver, que es decir, ante la desaceleración china, ver el impacto sobre el comercio de materias primas, ¿no?, y la caída del comercio exterior, sino verlo por el lado del potencial que eso implica para el crecimiento de las inversiones chinas en América Latina. Tú has mencionado unas cifras que no llegué a anotar totalmente, pero yo tenía una reflexión hecha a propósito de la propuesta que había hecho el presidente Xi Jinping en 2014 en Brasilia, en el encuentro de presidentes de China con América Latina, y en donde la propuesta era alcanzar un nivel de la inversión directa china en la región de aproximadamente 250.000 millones de dólares en 10 años, ¿no? Entonces, según un cálculo que hemos hecho con base en un documento muy interesante que elaboró la CEPAL para la visita del primer ministro chino a la región, eso implicaría, tomando como punto de partida la inversión en 2013 de los chinos en América Latina, implicaría quintuplicar el stock de inversión directa chino en América Latina. Entonces, es un salto muy grande, ¿no? Y frente a eso, ¿cómo reaccionan los países para tener una estrategia que nos saque del patrón inversión en extracción de recursos naturales, ¿no? Entonces, al 2013, Brasil es el principal receptor del stock de inversión china en la región, pero el Perú es el segundo. Y si a eso le vamos agregando inversiones importantes chinas en el Perú en el año 2014, que todavía no estaban contabilizadas en esta data, incluso el Perú se proyecta como uno de los principales receptores de inversión china en la región. Entonces es un tema muy sensible para el Perú, yo creo, el poder desarrollar una estrategia que nos permita ir hacia que la inversión que recibamos de China contribuya con los planes de diversificación productiva o de, digamos, avance tecnológico necesario. Y una segunda parte muy chiquita, que es el tema institucional, porque cuando los chinos hablan de cooperación industrial y para las inversiones, nosotros respondemos, cuando menos en el caso peruano, respondemos, bueno, las inversiones no se asignan, las inversiones se licitan, ¿no? Entonces, hay ahí como un diálogo que no concuerda, ¿no? Porque por un lado es un diálogo intergubernamental, nosotros queremos invertir en esto, pero puede coincidir con las prioridades nacionales, pero las inversiones se licitan, entonces hay que concursar, ¿no? Entonces, ¿cómo también avanzamos en hacer, ese conocimiento tiene que ser de doble vía también, ¿no? Tú has puesto el ejemplo en el desconocimiento institucional, del desarrollo institucional de los países latinoamericanos que se tiene en China. ¿Cómo hay que trabajar ahí, ¿no?, para realmente tener un diálogo que propicie nuevas inversiones? Sí, a ver, sí, dos intervenciones finales porque ya volamos en tiempo. Bien, tú, por favor, y al final. Ok. Bueno, una pregunta bastante rápida. Yo quiero retomar uno de estos viejos temas que eran antes significativos, ahora ya no tanto dentro de la geopolítica mundial, y tal vez al estar aquí cobra sentido volvernos a preguntar qué va a pasar con aquello de que en América Latina, básicamente Centroamérica y el Caribe, están de los pocos países que reconocen Taiwán todavía como un territorio aparte de China, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se va a procesar? Si bien es cierto, ya son pocos y significativamente son poco relevantes, pero
creo que dentro de este juego geopolítico siguen siendo el poco respaldo que le queda a Taiwán y quería saber cómo creen ustedes que evolucionará aquel tema. Gracias. Al fondo, por favor, sí. Pregunte. Sí, muchas gracias. Sobre el tema, y esta pregunta va dirigida al señor Ríos, que me permito felicitarlo, así como a todos por su exposición, sobre el tema de el financiamiento de China en América Latina. Usted hacía referencia al hecho de que solo 4 países pues concentran más del 75% del financiamiento que China ha otorgado a América Latina. Y yo me pregunto hasta qué punto lo ideológico juega un rol y hasta qué punto lo ideológico seguirá jugando un rol, porque indudablemente que estamos en tiempos de cambios y sería interesante ver cómo esos cambios pues van a afectar ese interés de China de continuar concentrando su financiamiento en los países que usted mencionó. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la respuesta de los expositores. No sé quién quiere intervenir primero. Andrés, por favor. Bien, había una pregunta dirigida a Fungloder, pero esa pues no la puedo contestar yo evidentemente. Pero bueno, ¿cómo buscar una voz para América Latina? Yo empezaría diciendo que no sé si eso es un óptimo y si es siempre deseable, ¿no? Esa sería mi primera observación. A veces es bueno que haya polifonías y disonancias en la inserción y la participación de los distintos actores en la escena internacional. Dicho eso, sin embargo, allí cuando sea deseable y pueda ser eficaz y eficiente, yo pensaría, y quizás estoy pensando parcialmente con el deseo, porque no he podido procesar la pregunta a profundidad, en algo que podríamos llamar la estrategia de las 4 Ds, ¿no? Desglosar la agenda, es decir, los latinoamericanos lo hemos visto en los últimos documentos y declaraciones finales de las cumbres latinoamericanas. Hay una declaración para la quinoa, hay una declaración para el calentamiento global, hay una declaración, ¿no? Y suponemos que hay que estar de acuerdo en todo. No. Busquemos aquello en lo que podemos estar de acuerdo y dejemos, como decimos en Colombia, en el parqueadero, en el parking, aquello con lo que no podemos estar de acuerdo. Y en ese sentido, fragmentemos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el tema de la discusión del modelo de lucha contra la droga en la próxima sesión especial de la Asamblea General en abril de 2016. En América Latina hay distintas posiciones. No pretendamos ir con una sola posición. Tratemos de buscar puntos de encuentro o simplemente seleccionemos en una especie de minilateralismo con quién vamos a ir. Primera opción, desglosar. Segunda, desgubernamentalizar. Creo que Colombia tiene América Latina, Colombia en particular, tiene un enorme déficit en diplomacia pública. Seguimos haciendo diplomacia a punta de cancillerías y embajadores. Y se nos olvida que hay otros canales diplomáticos que tienen una enorme capacidad de movilizar recursos y de provocar cambios y transformaciones. Entonces, ¿cuál rol para esos actores no estatales en la construcción de esa voz latinoamericana? Tercero, desideologizar. Quiero insistir en el asunto. Alguien preguntaba por el peso de la ideología. Creo que se puede desideologizar como una opción de política exterior y eso va acompañado con la última D, que es desdogmatizar. Entender que se pueden hacer las cosas de manera distinta a como se ha creído que es correcto o adecuado hacerlo. Y en este sentido, y para terminar, abordaría el tema de Taiwán. Creo que ese no es un problema, ¿no? Es decir, en la práctica, como con República Dominicana, a la hora de la verdad, la realidad se impondrá y no nos haremos tantos líos con que haya o no reconocimiento. Es decir, en algún momento yo sí leería en el mayor activismo de China en América Latina un esfuerzo por tratar de ganar reconocimiento de aquellos que antes reconocían a Taiwán. Pero creo que hoy mismo ese no es el lío y se vale un poco de esa poligamia, en este caso bigamia, o bivalencia, para emplear, yo había hablado con Fabián de promiscuidad geopolítica, pero en aras de la decencia del foro lo cambié por polivalencia.
Así que creo que ahí está la clave. Y eso tiene que ver con desdogmatizar la cosa, es decir, pensemos de manera distinta. Bien, gracias. Germán, por favor. Ok, al ser el último obstáculo entre ustedes y el almuerzo voy a ser extremadamente breve y si me quedo algo por fuera, por favor pregúntenme durante el almuerzo. Yo creo que con respecto al primer punto, yo creo hay algo que sí tenemos que aprender nosotros de los chinos en ese punto de la triangulación, es el pragmatismo, porque al final del día es obvio que no nos vamos a poner de acuerdo en la relación, o sea, no vamos a salir de CELAC alguna vez diciendo esta es la posición de América Latina con China, eso no va a pasar. Pero sin embargo, lo que sí podría pasar, y ya pasa en la CELAC en otros ámbitos, es que podríamos salir con posiciones en temas. Por ejemplo, digamos, una posición para trabajar con China en el tema de infraestructura para ciertas áreas de integración, etcétera, y como ese tema se me ocurren otros donde podríamos trabajar con ellos, por ejemplo, una estructura, digamos, por más diferencias ideológicas que hay en América Latina, la mayoría de los países están de acuerdo en que necesitan mejor educación, más innovación, más tecnología, etcétera. Hay ciertos puntos en los que yo creo que podríamos llegar a un acuerdo y trabajar alrededor de eso. Hay una anécdota interesante que es que, por ejemplo, los chinos creen en esto de la triangulación, que cada año hay más estudiantes chinos en España entrenándose para ser el vínculo entre España, América Latina y tal, y China. Si eso está pasando en España, me lo cuentan los amigos del Flaxo, es probable que pase en otras partes de Europa y creo que eso va a ser un tema interesante. En el tema de cuál es el problema y por el cual no solo el Perú, sino la CAF y otros que queremos trabajar con China, no tenemos, porque claro, yo tampoco puedo cofinanciar con China y darle el proyecto a una empresa china, no lo puedo hacer, yo tengo que licitar el proyecto y a mí me pasa más o menos lo mismo que le pasa a cualquier país. Es un problema porque mucho de la relación hasta ahora ha sido bilateral, Estado-Estado, empresa del Estado con empresa del Estado, y en esa dinámica es mucho más fácil hacer ciertas cosas que en la dinámica más de mercado y apertura, que es la que nosotros quisiéramos generar, sobre todo en las áreas que no están relacionadas con los recursos naturales. Y yo creo que un poco parte de este aprendizaje mutuo es que, digamos, China, aprendiendo un poco de lo que pasó en África, donde esa relación era claramente Estado-Estado, empresas del Estado, empresas del Estado allá, aquí tiene que aprender a trabajar con empresas que son empresas privadas o con proyectos que no pueden ser asignados, aunque ellos pongan el financiamiento, etcétera, directamente. Un dato muy importante que yo creo que puede cambiar la relación entre China y América Latina hacia futuro. Es cierto que estamos sufriendo ahorita el coletazo del cambio de modelo, pero también es cierto que China es el país con los excedentes de capital más grandes del mundo que los tiene que poner en alguna parte. O sea, en vez de ponerlo en comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos, yo quiero que lo ponga haciendo fábricas de celulares en América Latina. Cosas interesantes, Venezuela, que es un país que uno no pensaría que China va a invertir en cosas de tecnología, ahí tienen una fábrica de teléfonos celulares en un esquema que no es el más deseable, pero es posible que este tipo de cosas pasen y que genere algún tipo de dinámica regional, que es lo que a nosotros nos gustaría. Y la última pregunta con respecto al financiamiento sí ideológico, bueno, es obvio que por la mezcla de países y la manera en que ese crédito se ha ido, tiene mucho también que ver con esta relación Estado-Estado, ¿no? Y esa ha sido parte del crédito. Yo creo que eso también va a cambiar, y la razón por la que yo creo que va a cambiar es porque América Latina hacia adelante va a tener dificultades de financiamiento y va a tener que hacerse creativo y buscar otras fuentes. Y probablemente ahí aquellos países que habían mirado al otro lado cuando venía crédito chino porque estaban viendo que las cosas no estaban funcionando muy bien en otra parte, en este caso yo creo que con una negociación inteligente podríamos tratar, inclusive a través de CAF, el BID o otros organismos, de poder obtener parte de estos recursos para compensar el dinero que ya no vamos a tener a consecuencia de la crisis, que esa parte es de Estados Unidos por culpa de la FED, etcétera, pero ya sabes. Bueno, muchas gracias. Yo quería en primer lugar agradecer tanto a los expositores como a los panelistas por el enorme esfuerzo que han hecho de poder respetar los tiempos que habían sido ajustados. Era un pedido de los organizadores para no terminar tan tarde y bueno, mil gracias a ellos por el cumplimiento de estos tiempos y además poder expresar bien sus ideas en ese tiempo. Gracias también a todos ustedes por su atención y los invitamos a seguir con nosotros después del almuerzo en la tarde. Gracias.